y Felipe Fopiano. Idea general y guión, Fabián Mettler. Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamián. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Hola, Joana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en parte tenemos que decir que estamos contentas porque, bueno, Vic por lo menos no está presa domiciliaria, si bien ahora empezamos a luchar por su absolución definitiva. Bueno, en el día de ayer por lo menos quedó, ya pudo volver y quedarse en Esquel, por ahora no la dejan salir de Esquel. Y vamos a escuchar un poco un video donde cuenta cuál fue la situación y toda la causa, ¿no? Por la cual Vic llega a estas circunstancias. Un montaje mediático para criminalizar al pueblo mapuche y a las personas que también defienden los territorios de la Patagonia del extractivismo. El 28 de marzo del 2025, el diario Infobae publica una nota de un pseudo periodista, Francisco Pope, sobre el caso de Victoria, tomando como argumentos válidos la comunicación oficial por parte del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. En contra del pueblo mapuche son estas declaraciones y sobre todo las acusaciones sobre la única detenida en los allanamientos del 11 de febrero, que es Victoria. Victoria, de 37 años, de identidad disidente y con un compromiso en la defensa de los territorios contra el extractivismo en la Patagonia. Francisco Pope, de quien corren rumores de que trabajó para la policía y como asesor de un político que pertenece a Juntos Somos Río Negro, opera en varios medios de comunicación masivos y medios locales con notas que evidencian un profundo racismo. Escribe en Infobae. Una integrante de los Pillanmahuiza permanece con arresto domiciliario en Esquel, sospechada de participar del atentado incendiario que sufrió durante el verano a una estancia ganadera de la provincia. Las constantes cruces a Chile de sus integrantes confirman vinculación de ese grupo con la violenta coordinadora Arauco Malenco Cam, relacionada con Facundo Yoneshuala. El desalojo de las tierras fiscales que ocupó Los Paliaco en el Parque Nacional Los Alerces, ejecutado el 9 de enero pasado, sería el desencadenante de otros atentados incendiarios e incendios forestales en la provincia de Chubut, y aclara, se trata solo de una conjetura, aunque de alto poder probatorio. Francisco nos deja ver en el relato el punto exacto donde comenzaron la investigación, a raíz de la solidaridad de las integrantes de los Pillanmahuiza para con la familia de los Paliaco, un matrimonio de jóvenes con sus niñeces mapuche. A raíz de ese apoyo en ayudarles a visibilizar lo que ocurría, es que Victoria comienza a ser perseguida. A esta publicación, al igual que tantas otras que fueron publicadas en los diarios más importantes del país, le podemos sumar una serie de entrevistas televisivas y radiales donde periodistas afines al gobierno sostienen con total seguridad e impunidad las afirmaciones oficiales, a pesar de que no existen pruebas fehacientes, siendo generadores de un mensaje odiante y sobre todo desinformando a la población. Hagamos un repaso de cómo comenzó este montaje mediático y por qué sostenemos que es una causa armada. El 11 de febrero del 2025, la Justicia de Chubut, en complicidad con el Gobierno provincial y el Ministerio de Seguridad, ordenan realizar una serie de allanamientos a distintas comunidades mapuche en simultáneo. Mediante un operativo cargado de irregularidades, la policía irrumpió ejerciendo violencia, inclusive contra ancianos y niñeces. Durante estos allanamientos se llevan detenida a Victoria, la única persona detenida, quien en ese momento no sabe ni por qué ni a dónde se la llevan. Estuvo incomunicada por largas horas. La habían llevado a la comisaría primera de Esquel. El 12 de febrero, al día siguiente, cerca de las 12 del mediodía, comienza la audiencia en el Juzgado Federal de Esquel, donde Victoria se entera de los cargos en su contra. Es acusada de coautoría del incendio de maquinarias en la estancia Amancay, estancia que es propiedad del primo
de la ministra de Producción de Chubut, ubicada en la localidad de Trevelin, hecho que sucedió el 18 de enero del 2025. Lo que llama la atención es que a las 13:52 de ese día, en paralelo a la audiencia, el gobernador Torres lanza una invitación en sus redes sociales a una conferencia de prensa, donde afirmará la responsabilidad de Victoria en el incendio de la estancia Mancay, extendiendo la acusación a otras mujeres, violando la presunción de inocencia tanto de Victoria como de las demás, que ni siquiera tienen una causa. El anuncio de la conferencia de prensa es antes de que el juez dictara la prisión preventiva, pasadas las 14 horas. Nos preguntamos entonces qué iban a exponer en la conferencia de prensa si el juez Criado le otorgaba la excarcelación. Victoria Dolores Núñez Fernández es la titular del vehículo, la principal indicada como responsable material del incendio en la estancia Amancay, junto a 2 personas más que, si bien todavía no están identificadas, ya hay algunos indicios en la investigación para dar con esas otras 2 personas. Durante la audiencia del 12 de febrero, el Ministerio Público Fiscal, mediante la fiscal María Bottini, presenta como principal prueba para culpabilizar a Victoria fotografías de un vehículo Kangoo blanco en las cercanías de la estancia Mancay, minutos antes del incendio de las maquinarias, afirmando que dicho vehículo es de Victoria y un registro de viajes a Chile en reiteradas ocasiones que dan cuenta, según ellos, de una asociación ilícita. Alegaron que Victoria no tiene domicilio fijo y con esas pruebas el juez Criado dictó prisión preventiva por 60 días. Durante la conferencia, Torres lee un guión donde la responsabilidad de todos los incendios de enero y de febrero son una venganza en su imaginación del pueblo mapuche, narrativa que ya venía instalando en la televisión semanas atrás. Casualmente, el día del incendio en la estancia Mancay, él visita a Eduardo Feynman en la televisión y ambos realizan expresiones racistas y en línea a lo que luego sostendrán como argumento contra Victoria. Él mismo menciona, al igual que Pope en Infobae, que luego del desalojo de Los Paliaco el día 8 de enero se desataron los hechos supuestamente terroristas. Que en el transcurso del día de hoy, lamentablemente, otro foco nuevo también en la ciudad de Trevelin, también intencional, un productor local. El clima no ayuda, pero también podemos decir que la justicia provincial está avanzando a buen ritmo y es un buen síntoma también para que muy pronto podamos ponerle punto final a este tema y que los delincuentes estén presos. Ok, no hay ninguna duda que son intencionales, son terroristas ecológicos, son una suerte, como decían hoy, golpistas del fuego. Pero a los pocos días, la defensa de Victoria pudo presentar pruebas que constatan que la Kangoo que se encontraba en la estancia Mancay no era la de Victoria, ya que la misma posee un dispositivo GPS que demuestra que ese día, a esa hora, Victoria se encontraba en la localidad de Corcovado, que queda a más de 1 hora de distancia de Trevelin, junto a otras personas que ya también prestaron testimonio ante la justicia, constatando que compartieron con Victoria esa noche. También se constata el tema del domicilio, ya que Vic tiene actualizado su DNI en Corcovado hace años. Aún con estas pruebas, que son suficientes para que Victoria esté en libertad, el juez le dicta prisión domiciliaria, que aún sigue vigente. En paralelo a todo esto, la comunicación oficial del Ministerio de Seguridad Nacional y las redes personales de Patricia Bullrich se merecerían un capítulo aparte. Escribieron erróneamente el nombre de la comunidad donde detuvieron a Victoria. Alegan que ella es una falsa mapuche cuando Victoria en ningún momento se identifica como mujer mapuche. Hablan de detenidos en plural que serán detenidos a la brevedad, cosa que nunca sucedió en estos casi 2 meses. El Ministerio emite un comunicado oficial afirmando que Victoria es terrorista, antes de que ella pueda tener su debido proceso y una defensa legítima. Además, en un video en la cuenta de Bullrich se muestra un arma que no estaba en el video oficial sobre los allanamientos que subió Torres, por ejemplo, realizado el 11 de febrero. En dichos videos usaron la imagen de Victoria como propaganda política, expusieron sus datos y los de su familia en medios masivos, mismo publicaron la patente de su camioneta. Todos estos hechos no corresponden a un procedimiento serio de tal gravedad. Nos preguntamos entonces si tienen todas las fuerzas militarizando territorios y los 3 poderes actuando al mismo tiempo de manera bastante coordinada. Si la Kangoo blanca no es de Vic, ¿de quién era entonces? ¿Abrieron otras líneas de investigación o acaso el montaje no admite otras posibilidades? Porque existen varios testimonios en redes sociales de personas que han visto a hombres generando incendios trasladándose en 4x4 blancas, de vidrios polarizados y sin patente.
Nos preguntamos, ¿acaso las comunidades mapuche tienen ese poder adquisitivo para operar en 2 provincias al mismo tiempo de manera coordinada, simultánea, en camionetas blancas sin patente, cuando tienen todas las rutas militarizadas con controles? Nos preguntamos también, viajar a Chile, como lo hacen la mayoría de las personas que viven cerca de la cordillera, ¿las convierte en terroristas? ¿Quiénes se beneficiaron cobrando seguros por los incendios? Y sobre todo, ¿qué planes tiene el gobernador Torres en esas zonas? Reiteramos, hasta el momento ni el gobernador Torres ni la ministra Bullrich han presentado pruebas reales de las denuncias públicas que han realizado. Victoria Núñez Fernández es una presa política y por eso exigimos su inmediata libertad. Y por eso seguimos exigiendo que la absolución total de Victoria. Ella tiene una nueva audiencia ahora el 12 de mayo, pero bueno, ahora tiene libertad. Desde la LOF enviaron un agradecimiento, un saludo a todos de forma amorosa. Agradecemos el acompañamiento en visibilizar, acompañar y denunciar políticas racistas del Estado. En el día de ayer se llevó a cabo una audiencia de revisión. Allí no permitieron el ingreso de personas del LOF, como así tampoco medios de comunicación ni organismos de derechos humanos. Se demostró que no pudieron seguir sosteniendo sus mentiras, ya que carecen de pruebas, lo cual dio como resultado que el juez le otorga a nuestra Lamien Vic la libertad condicional. Hasta el 12 de mayo, próxima audiencia, no puede salir de la ciudad de Esquel, por ende no puede acercarse a la comunidad, ya que según el juez estamos siendo investigados por asociación ilícita. Nosotros seguimos vociferando la verdad y la verdad es que Vic es inocente. A Vic se la acusa por vivir en una comunidad mapuche, se la acusa por ayudar a otras comunidades, se la acusa por su solidaridad. Se la acusa también, absurdamente, por manejar un vehículo blanco y por ese motivo estuvo 2 meses en prisión preventiva. No es delito ser mapuche, no es delito solidarizarse con un pueblo, ni tampoco vivir en territorio recuperado. Ayer pudimos celebrar que ha salido y pudimos abrazarnos, pero recordemos que aún no está libre, ya que no puede regresar a su casa ni salir de Esquel. Pedimos acompañamiento para seguir y exigir la absolución para Vic ya. Vamos a seguir también desde acá vociferando y acompañando y luchando contra toda esta causa que le han armado, contra todas estas conjeturas, contra todo este montaje, estos mensajes odiantes, racistas que este Estado y este gobernador Torres insiste en crear. Distintos territorios hermanos que luchamos pidiendo justicia y seguiremos caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando para sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada,
La mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pide a gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas. Nadie era una más. Nos cortaron una rama. Raíces estallarán. Flores nativas en rebelión. Incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra. Sagrado nuestros pasos. Cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, Joana, vos querías comentarnos algunas de las cosas que están pasando, ¿no? En Formosa, en Salta. Sí, el norte, así como el sur, está bastante afectado. Hay mucha violencia que está afectando a las comunidades, precisamente. Y bueno, como sabemos, en el norte hay inundaciones, producto de las intensas lluvias, que no pueden drenar por los negocios inmobiliarios que hay en la zona. Y el sábado 5 de febrero, en Formosa, hubo, producto de las inundaciones, varias comunidades y productores agrícolas de la zona reclamaron para que se abrieran unas compuertas de un bañado que se encuentra en la zona. Es así, hay un bañado que se llama La Estrella, ubicado en la provincia de Formosa, sí, que es un humedal, que lo que hace es contener, de forma natural contendría todo lo que sería las lluvias, el agua, pero producto por todo lo que está pasando actualmente, por los cambios climáticos, por la deforestación que hay, justamente este humedal no puede absorber todo el agua que podría absorber en otras instancias. Claro. Entonces, hay como unas puertas que cierran esos lugares, esa zona, y hay comunidades que están dentro de lo que sería este humedal, que habitan ese lugar, y también vecinos, productores agrícolas de la zona que están trabajando en ese lugar. Entonces, durante la semana presentaron notas para que se abrieran esas compuertas y poder drenar ese agua acumulada que está en la zona, pero recibieron ningún tipo de respuesta. Entonces decidieron cortar la ruta para poder ser escuchados, pero lo que encontraron fue represión. Fue policía que... ahí está. Ahí podemos ver el video donde se ve... Estamos acá. Estos son los cartuchos que nos tiraron. Así que seguramente van a venir más fuerzas policiales. Sí, pero nosotros no vamos a abandonar nuestra gente. Nosotros no vamos a abandonar nuestra gente. Así que hoy por hoy estamos luchando por simples dos cosas: la defensa de nuestra comunidad originaria de Campo del Cielo, pero en un momento ellos han venido a solucionar ni siquiera vialidad, ni siquiera nuestro compañero. Así que digo compañero, pero seguramente en este momento nos sentimos solos, nos sentimos solos, avergonzados por esta situación. Fíjense, mi mano, no hay, ¿qué puedo decir? Pero gracias, mis hermanos, vamos a seguir continuando con la lucha. Así que en este momento continuaremos con la lucha. Ellos nos dijeron que sin enfrentarnos, sin tiros, sin nada. Pero fíjense, estos son los cartuchos. Más o menos 1000 tiros hubo hoy. Así que estamos acá, enfrentando con la policía. Primero todo diálogo, hemos ingresado montones de actas y aún así ni siquiera pueden solucionar la situación. Bueno, ahí como se puede ver, los reprimieron con balas de goma, con gases, y algo que circuló de los medios oficiales de la provincia fue que había policías heridos. Hay otro video que también circuló por las redes, que lo que se ve es que durante la represión una de las personas integrantes de la comunidad se encontraba en un auto y como empezaron a agredir la policía justamente a él que se encontraba en el auto, él avanzó como forma de defensa. Y en vez de hablar de la represión sobre las comunidades y sobre los productores agrícolas que se encuentran inundados, donde en esta zona están muriendo animales también, es bastante grave la situación, producto de la inundación y producto de la nación estatal. Y aparte quedan anegados, es decir, desprovistos de una cantidad de cosas. Sí, quedan abandonados.
Entonces empezó a circular solamente la noticia de que, bueno, que había policías heridos, producto, bueno, del choque automovilístico, pero no mencionan de que, bueno, que el cacique terminó internado, que le golpearon ferozmente la cabeza, de que hubo varios de integrantes de ellos que tuvieron que acudir a un hospital, que estuvieron desde el sábado hasta la actualidad, siguen internados. Y bueno, y hasta el día de hoy las compuertas no se abrieron, lo cual peligra la cosecha del lugar, peligran los animales que están con el agua hasta el cuello, peligra todo ese lugar que, bueno, que próximamente, si no se abren esas compuertas que puede drenar esa agua estancada, se puede inundar toda la zona, así como pasó en otras comunidades como en Salta, como en otras zonas del norte. Claro. Y bueno, y aunque sucedió la represión y aunque siguieron presentando notas, no hay ningún tipo de acción que, bueno, que responda a esta demanda. Y hasta el día de hoy las compuertas no se abren. Qué horror. Sí, una desidia y una indefensión total, ¿no? Sí. Parte del gobierno es, una vez más, totalmente ausente. Sí, el gobernador Ifrán, responsable de la provincia. También se hicieron estudios en la zona, hubo un ingeniero hidráulico que se acercó al lugar, que se contradijo totalmente en una instancia, dijo de que, bueno, que abrir las compuertas no drenaría el agua, pero después, un día después, horas después, empezó a decir de que, bueno, que sí que podría drenar el agua de la zona y que, bueno, y que están tomando medidas de precaución para que no haya comunidades inundadas, con lo cual no se está generando ningún tipo de acción. Claro. Y bueno, continúan inundados. De igual forma, también en la provincia de Salta continúan las inundaciones. Todavía siguen comunidades afectadas, a pesar de las donaciones que van llegando de forma solidaria, porque algo que se destaca en estos momentos es la solidaridad de las personas que van acercando mercaderías a zonas que, bueno, que desde el gobierno provincial no se aproximan porque, bueno, no hay una viabilidad para poder llegar a los territorios, pero bueno, de forma comunitaria van llegando alimentos, van llegando elementos necesarios para estas comunidades que se encuentran aisladas y completamente que perdieron muchas cosas, perdieron cosas materiales por las inundaciones. Y otra cuestión que también está afectando a la provincia de Salta, a las comunidades, es el despojo que hay a la cultura, al derecho que hay de la educación, que es algo que también quería mencionar. ¿Puede ser unas maestras encadenadas o unas...? Hubo maestras encadenadas hace un tiempo atrás, ahora encadenadas actualmente no, pero sí en la provincia. ¿En huelga de hambre? En huelga de hambre en la provincia de Misiones. Ah. Ahí, que hoy fueron internalizadas, fueron internadas. Eso en la provincia de Misiones. Y se ve que, bueno, que es algo que está afectando a nivel nacional. Claro. La educación que debería ser un derecho para los niños y niñas está siendo bastante vulnerada. En Salta, si bien hay una persecución por el derecho a manifestarse, cuando comenzó el año hubo alrededor de 100 personas, de 100 docentes que quedaron cesantes, que los despidieron, porque hubo una persecución no solamente desde ahora, sino de huelgas que generaron hace años atrás. Empezaron a figurar huelgas que hicieron en 2015, 2019, que no estaban contempladas, diciendo de que, bueno, que no habían podido justificar estas inasistencias, los dejaron cesantes de su trabajo. Y ahí, dentro de esas 100 personas, entraron 12 docentes auxiliares bilingües, que son de comunidad, que son del pueblo wichí, y que son muy necesarios para que, bueno, para que los niños puedan acceder a la educación pública y puedan comunicarse y que no se pierda la lengua, ¿no? Tal cual. Porque una de las tantas que se está perdiendo también. Sí. Y en el día de hoy, cuando una docente intentó volver a ingresar a su puesto de trabajo, le tuvo un arco policial en la entrada de lo que sería el establecimiento escolar. Entonces, lo que nos encontramos es alarmante, es mucha represión por intentar defender los derechos que se tienen. Claro, totalmente vulnerados. Sí. Yo recuerdo haber tenido hermanas que también decían, bueno, tengo el título de enfermera, tengo el título de maestra, y no se lo reconocían, no les pagaban como tales, ¿no? Digo, en este despojo cultural y en este despojo que padecen las comunidades, que también tiene que ver con el racismo y bueno, también sufrían ese tipo de consecuencias, ¿no? Sí. Pero esto vos lo venís diciendo, lo de las comunidades que están inundadas y todo lo que están padeciendo,
y no figura o aparecen muy pocas noticias de todo esto y siguen sufriendo. Sí. Sí, ya lleva más de un mes bajo el agua. Yo me acuerdo del último programa que hicimos, porque después hubo uno que no realizamos, repetimos, ya venías hablando de esto y ya se venía diciendo, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente este estado tiene los ojos en otro lado. Uh-huh. Justamente en el sur o en el norte no. O en el norte, pero más allá. Uh-huh. Sí, los pueblos sumamente afectados y abandonados. Claro. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, que tengas para contarnos? Bueno, por el momento no. Bueno, pensando. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a ver si luego nos podemos comunicar con Esteban Bayer, que bueno, también, ¿no? El 24 de marzo, la estatua que recordaba a su padre en Río Gallegos, también vino una topadora y la desarmó, la tiró abajo. Ahí viene Osvaldo con su maleta llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par, siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor, una bala y el nombre de un asesino, de un traidor. Ahí viene el ruso Simón con un regalito para Falcón, el alemán vengador Soto y su gente pura pasión. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, tenemos el gusto de hablar con Esteban Bayer. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Irma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué linda música la que acabo de escuchar ahí, siempre muy, muy linda, esa canción de Arolita. Sí, la verdad que esa canción nos mueve, nos emociona y nos recuerda, ¿no?, a ese Osvaldo tan querido. Y estos días creo que hemos estado y seguimos, ¿no?, recuperando la memoria y todos esos momentos que hemos podido compartir con él. Sí, la verdad que son días maravillosos, después de ese golpe brutal, repugnante que recibimos al ver las imágenes que vio prácticamente todo el país. Después de esas imágenes tan dolorosas,
que a uno le golpea demasiado, que no Sí. sabe para qué, cómo puede pasar una cosa así en una sociedad que se cree democrática, cómo pueden pasar esas cosas. Pero bueno, después llegó esa ola, ese aluvión, un tsunami de solidaridad, de abrazos, recordando lo que fue, quién fue Osvaldo, no solo su obra de libros y producción periodística, sino su ejemplo de militante político de las luchas, ¿no? De la militante de las calles, de las plazas, de los pueblos, el que se recorrió todo el país visitando ciudades, pueblos, localidades, caseríos, llevando su voz, la voz de la verdad, y al mismo tiempo escuchando, porque a él le gustaba escuchar las historias de vida, las historias de lucha, y las plasmaba después, esas luchas las llevaba a sus artículos y difundía esas luchas solitarias, que parecían solitarias, las transmitía acá, ¿no? Entonces fue un aluvión de solidaridad tan maravilloso, de tanta gente, y como digo, no fueron solamente mensajes hacia la familia, sino que esos mensajes después pasaron a ser iniciativas de todo tipo, Claro. de distintas formas de recordar a Osvaldo, y de todo tipo, ¿no? A nivel de monumentos, destrozaron un monumento, como digo, y van a nacer 100 monumentos nuevos, murales pintados en todo el país, pegatinas, remeras, camisetas, bibliotecas populares que asumen su nombre. Y lo más lindo de todo, es que los pibes jóvenes están descubriendo a una persona que no sabían quién era, y ahora están descubriendo quién fue Osvaldo Bayer. Claro, sí, eso realmente es como reconfortante. Tenía quizá que pasar algo así, ¿no? Tan doloroso, porque yo cuando veía las imágenes se me caían las lágrimas. Era como que fue un golpe terrible, más allá de todos los que venimos sufriendo, pero es como que Claro. ya era demasiado perverso, ¿no? Sí. Típico de esta dictadura y de este Estado fascista. Pero bueno, Mirá, por otro lado sí. revivió de una manera impresionante. Sí, claro. No, además el mensaje de la destrucción fue un mensaje muy claro de violencia, de odio visceral. Sí. Y nosotros, sí, el pueblo y las comunidades de los pueblos originarios están recibiendo golpes y golpes y golpes. Claro. Muchas veces no se difundan, se tergiversan las historias, pero en este caso se vieron las imágenes, estaban orgullosos de filmar eso y difundir las imágenes, pero entonces de pronto quedó esa violencia verbal que emana del gobierno, pasó a ser una violencia física, fáctica, y creo que hay muchas luchas con represión, sobre todo si uno viaja y visita las comunidades que luchan contra el despojo, por la tenencia de la tierra, Claro. Que no se ven imágenes o no se difunden, pero en este caso sí la difundieron y creo que va a ser una imagen icónica. Aquella persona que lo vio no se lo va a olvidar nunca más de lo que pasó, como una pala mecánica de una topadora destruye la cara de Osvaldo, ¿no? Y como un mensaje claro, decir, no te pudimos hacer desaparecer en la dictadura, pero ahora te hacemos callar la boca destrozándote la cabeza. Y bueno, lograron justamente lo contrario. Hoy Osvaldo convoca a tanta gente que es increíble la cantidad que se unió, ¿no? En este grito unánime de repudio y de reivindicación de Osvaldo. Sí, fue como, mira, yo volví a leer La Chispa y digo, fue como una chispa, ¿no? Que volvió a encender todo un fuego que bueno, que aparte que nos hace bien porque uno vuelve a retomar sus escritos, a recordar anécdotas,
Yo me acuerdo cuando íbamos al Tugurio, él nos decía, bueno, sigan caminando, íbamos con Moira, con hermanas, o en todo momento, ¿no? Sí. Alentándonos. Sí. Y para nosotros, bueno, para mí es más que un maestro, porque yo nací en Esquel y ya mis viejos me hablaban de él. Bah, Y yo mirá. sigo luchando por Cuyamen como seguías luchando él, es decir, para mí forma parte de mi historia, de mi propia historia. Claro, y eso es lo increíble, Claro. lo increíble de Osvaldo. Yo me encuentro, o sea, aprovechando estas circunstancias, que viajo mucho, sobre todo también a la Patagonia, Ujú. pero bueno, y siempre te encontrás con una persona que te dice, yo lo conocí a su padre, que compartimos un asado, nos tomamos un vino juntos, o Claro. marcó mi vida porque leí sus escritos, como lo que acabas de decir vos, ¿no? En Esquel, y que tus padres te hablaban de él. Claro. Y en todos los lugares de la Patagonia te hacen eso, ¿no? Y te cuentan y tienen un respeto, una admiración, un cariño por todo lo que hizo el viejo ahí. Y no digo del sur solamente, ¿no? Sino en todo el país, Claro. porque realmente recorrió todo el país llevando la palabra de la verdad. Y la palabra de Osvaldo siempre molestó a los poderosos, a la sociedad rural, a los acomodados, a los alcahuetes, a los tibios, siempre ponía el dedo en la llaga. Y bueno, lo intentaron acallar, taparle la boca, atarle las manos para que no siguiera escribiendo, y no lo lograron nunca. Lo encarcelaron justamente en Esquel, Claro. después acá en Buenos Sí. Aires, lo expulsaron de ciudades, le quemaron los libros, le prohibieron la película, La Patagonia Rebelde, lo censuraron, le prohibieron, todo intentaron, lo amenazaron de muerte, se tuvo que ir con la familia al exilio, y nunca Osvaldo se le volvía a levantar, se sacudía, y su compromiso con las causas populares y las causas dignas revivía con más fuerza que nunca. Y hoy trataron de callarlo con un palazo de una topadora, y no pueden, y Osvaldo sigue difundiendo su verdad. Y Osvaldo, como digo ahora, sigue convocando, hace 7 años que no está con nosotros, pero Claro. sigue convocando y movilizando, ¿no? Sí, sí, aparte nos hace bien porque es como un bálsamo, ¿no? Que uno recibe y dice, no, es por acá, era esto. Si Osvaldo lo hizo, nosotros también. Tenemos todo un legado, así que no podemos aflojar. Y el legado es no solamente aprender de los que escribió, de la historia, ejercer la memoria, sino que el legado es ese de él, que es muy importante justo en estos tiempos. El legado es decir, te pueden golpear, te puedes deprimir, pero levantate, seguí peleando, salí a la calle. Es tu lucha, es la lucha de todos, y no es una lucha individual, Claro. es una lucha colectiva, que todos tienen que ver con todo, y que nos tenemos que dar la mano, nos tenemos que dar abrazos, y nos tenemos que podemos discutir, podemos debatir, pero el enemigo sigue siendo uno solo, y no perdamos el tiempo en discusiones equivocadas, ¿no? Claro. El enemigo es uno solo y ahí hay que apuntar, ¿no? Y yo ahora estuve viajando por la Patagonia una vez más, y la verdad que es un orgullo escuchar cómo se lo recuerda a él. Y no solamente por el tema de la Patagonia Rebelde, que sí, es un hito de su trabajo, de la historia, recuperar esa gesta heroica de la peonada rural que logra la huelga más grande en la historia de nuestro país, de peones rurales, y que termina siendo masacrada. Pero también viajar al sur y estar con las comunidades mapuches, por ejemplo, con las que estuve ahora, ¿no? Cómo lo recuerdan a él, el cariño, el reconocimiento que Osvaldo fue de los intelectuales de nuestro país, de los primeros que salió a luchar abiertamente contra la historia oficial, ¿no? La historia oficial de Roca, de la conquista del desierto, y el primero en llamar que esa conquista fue un genocidio.
y que la sociedad argentina tiene una deuda tan grande, y hasta que no reconozcamos esa deuda, este país va a estar herido para siempre, ¿no? Con una impunidad que se repite una y otra vez a lo largo de la historia de nuestro país, con masacres cometidas contra pueblos originarios, despojos por el movimiento obrero, en la Patagonia, en la Forestal, en los hacheros del norte de Santa Fe, en la Semana Trágica, una y otro eslabón en esta cadena de impunidad, ¿no? Sí, y que siempre son los mismos, ¿no? Las mismas familias que se van reproduciendo, parece, que van siguen teniendo poder y bueno, intentan despojarnos. Y bueno, pero lo vemos ahora y comparamos cuando uno dice, bueno, ¿qué nos puede enseñar la Patagonia Rebelde 100 años después? Bueno, eso, los dueños de las estancias son los mismos, claro. Los poderosos son los mismos, ¿quién manda a reprimir? ¿A qué fuerzas de seguridad, llamadas de seguridad, mandan? Claro. Y son los poderosos de siempre, que siempre se acomodan y encuentran algún mecanismo para imponer lo que quieren. Ya sea con un gobierno constitucional, como en aquel entonces de Irigoyen, o la dictadura militar, o peronistas devenidos en liberales como Menem, o con Macri, o con este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Siempre se acomodan y tienen a alguien que lo ponen ahí para hacer sus grandes negocios, seguir acumulando más poder, y reprimiendo cuando tenga que reprimir, eso se reprime, no tiene ninguna impunidad, no tienen absolutamente ningún problema en hacerlo, ¿no? Hoy justamente estaba dando una charla justo junto a Adolfo Pérez Esquivel, y decíamos, ¿no? Bueno, los chicos eran chicos jóvenes, delegados de un sindicato del puerto, y nos preguntaba, bueno, habían visto la película y nos preguntaban, ¿podemos considerar esto, lo que estamos viviendo ahora, como algo paralelo a la Patagonia Rebelde? Hasta ahora no, porque hasta ahora no tenemos una huelga general como la que hicieron los peones rurales. Pero tenemos un gobierno constitucional que si puede reprimir, reprime. Tenemos una ministra que se llama de seguridad que lo que más quisiera es poder reprimir más todavía. Los dueños de las estancias siguen siendo los mismos. La casta financiera, comercial, industrial sigue siendo la misma. Entonces, sí, se puede aprender mucho de la historia, por supuesto. Sin duda, para no volver a repetir, ¿no? Ese pasado, que está bastante claro, pero bueno, por eso también recuperar así la memoria me parece que es fundamental para que escuchen y se den cuenta, ¿no? De todo lo que hay que defender y de qué lado hay que ponerse frente a este Estado que es terricida, que no tiene otra mirada. No, absolutamente, y no lo oculta, lo dice abiertamente, qué es lo que quieren, ¿no? Lo que dicen abiertamente lo que quieren, y es una provocación y de golpes permanentes, uno tras otro, y estamos ante una sociedad que no reacciona, o reacciona muy tibiamente, como si no se diera cuenta, pero lo que sí es importante, el hecho, el destrozo de la imagen de Osvaldo fue un día después del Día de la Memoria, ¿no? 24 de marzo. Y lo que digo, ese nunca más que gritamos desde hace 40 años en esta reconstrucción de la democracia, ese nunca más no tiene que ver solamente con lo que pasó en la dictadura, tiene que ver con el ahora, con el hoy. No podemos permitir nunca más el ejercicio del poder, la violencia que emana del poder, del autoritarismo, de negar los derechos. Es ahora el que hay que gritar nunca más. Nunca más vamos a aceptar represión, nunca más podemos aceptar lo que vivimos a lo largo de nuestra historia. Es hoy, ¿no? Sí. Joana, ¿vos querías preguntarle algo? Hola, ¿cómo estás? Acá Joana, junto con Irma. Hola, Joana. Me quedé pensando en algo que se mencionó la última ronda de madres,
Si bien, bueno, yo no conocí a Osvaldo, otra generación, sí habré leído alguno de sus textos, porque son transmisiones de conocimiento, y justamente habla sobre la Patagonia rebelde y eventos históricos que necesitamos saber para trabajar la memoria actualmente. Me quedé pensando en esto que mencionaste al comienzo, el hecho de cómo hay juventudes que se van acercando también a lo que desconocían, cómo se va vivenciando estos días este encuentro que se genera de quienes no conocieron su trabajo, esta militancia que ejerció, cómo se va vivenciando. Si podés contar algo sobre eso, sobre cómo algunos que no lo conocieron, fueron trabajando y también trabajando esta memoria. Sí, mira, lo del monumento, el ataque no solo a la imagen de Osvaldo y su trabajo por recuperar la verdad histórica en contra de la historia oficial. Esto fue un ataque también a la cultura, porque hay que ser muy bestia de romper una obra de arte. Un ataque a la Patagonia, a la memoria de los 1.500 obreros fusilados, los peoneros rurales. Y entonces se produce este hecho, se ven las imágenes. Hay gente joven que salió y empezó a preguntar a los padres, ¿y quién es este tipo? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué maldad cometió en su vida que le destrozan un monumento? ¿Quién era? Y entonces ahora sí, hay una ola de querer descubrir quién fue este hombre. Me indican que en las librerías se agotaron los libros porque todo el mundo está pidiendo los libros de Osvaldo. En las bibliotecas populares el libro más solicitado son los libros de Osvaldo, que la gente sacan y entonces le dicen, pero devuélvalo lo más pronto posible porque hay gente que lo quiere leer. Se descubren las películas, la Patagonia Rebelde se está mostrando por todos los, en toda la República. Sí. Entonces la juventud, la búsqueda más importante de Google en la última semana o en la semana posterior al ataque fue esas dos palabras, Osvaldo Bayer y después la Patagonia Rebelde. O sea que la gente tenía una avidez por conocer de estos temas. Se habla en las escuelas, hay docentes que se atreven y hablan, hay otros que tienen miedo y no quieren tocar el tema, también sabemos de eso. También hay represalias. Me contaban ahora que vine del Calafate, donde ahí en Santa Cruz, el Calafate, ahí donde está el glaciar. Sí. Muy cerca de ahí está Estancia Anita, donde se cometió la peor masacre de la Patagonia Rebelde, en manos del ejército argentino. Y ahí los pibes también buscan quién fue, qué pasó con la Patagonia Rebelde. Hay talleres, pero también está la represión hoy que sigue. Hay guías de turismo que a la gente, a los turistas, a los visitantes le explican, acá en Calafate está muy lindo, la fauna, la flora, claro, el glaciar, todo eso, pero acá también hay historia, no es que no tengamos historia acá. Acá hubo una represión, una huelga general, todo eso. Hay pueblos originarios, esta tierra le correspondía a otra gente que vivían acá y habitaban esta zona antes de que llegaran los Wincas. Y todo eso hace que quieran contar la historia, pero también está la represión de agencias de turismo que dicen no, de eso no hablen, que al turismo no le interesa, y que amenazan con echar a estos guías que cuentan la verdad, nada más que la verdad, ¿no? Sí, sí. Es nuevamente el intento de hacer callar la historia, de que no se cuente y que no molesten, ¿no? Claro. Todo lo contrario. No es molestia, es un derecho que tenemos nosotros a conocer la verdad. Totalmente, sí, a eso nos dedicamos, a tratar de recuperar el verdadero relato, ¿no? De todo. Y hablando de censuras y esto, cuando estuvimos en Esquel haciendo una vigilia por Vic, que es una Lamien que estuvo presa y ahora, sigue con una causa que le armaron, obviamente,
a Moira no la dejaron hablar por Radio Nacional. Es decir, estamos como en la plena dictadura, ¿no? Mira, cuando yo vi las imágenes esas de la pala mecánica destrozando la cara de Osvaldo, yo me dije, estamos en dictadura acá, recordamos esas imágenes, está bien, no era una pala, era peor, en vez de pala mecánica empleaban ametralladoras, fusiles para reventarle la cara a los militantes y las militantes, pero a tal nivel estamos llegando que ahora reventan la cabeza de alguien que pensaba, que escribía, que hablaba, que decía la verdad. A tal extremo hemos llegado ya. Y sí, yo creo que estamos en una situación muy peligrosa para nuestra sociedad, porque desde el gobierno están implantando un mensaje de odio, de violencia, como queriendo naturalizar la violencia, como si nos tuviéramos que acostumbrar a los golpes, a la violencia, a los desalojos, a las causas armadas, como provocando, a ver, ¿cuándo van a reaccionar ustedes con violencia? ¿No? Están queriendo provocar violencia con ese mensaje de odio que tienen, ¿no? Sí. Pero lo que está surgiendo es cada vez más solidaridad. Pasó con los incendios, pasó con los allanamientos de las LOF, pasó con lo de Vic, pasa con lo de Osvaldo, ni hablar. Pasa con las inundaciones en el norte. Pasa con las inundaciones. El pueblo se levanta de otra manera, ¿no? Con la solidaridad. Se levanta de otra manera, sí. Pero bueno, siempre surgen nuevas noticias alarmantes, preocupantes. Ahora también, en estos días en Villa Langostura, con pedido de desalojo de los territorios de 2 Loft ahí, los de Melo, y bueno, cosas que no pueden ser, que no tienen, pero bueno, el juez que ordenó el desalojo es familiar de una importante inmobiliaria que negocia terrenos ahí, entonces ¿qué podemos esperar, no? Claro, por eso. Así que... Pero bueno, la verdad bueno, que... Irma, les agradezco muchísimo el espacio, esta posibilidad de volver a recordar a Osvaldo y bueno, de todo, de poder hablar con vos y todo esto también nos llena de fuerzas para poder seguir y sabemos que la lucha continúa. Y eso, y Osvaldo siempre decía eso, y a seguir la lucha, no queda otra. Mirá los golpes que recibió Osvaldo a lo largo de su vida y hasta el último día siguió peleando, ¿no? Sin duda, qué mejor es un ejemplo de si no nos podemos deprimir, como decía hoy en la charla, dijo Pérez Esquivel, dice, un militante amargado por la situación no es un militante, es un amargado, y es así. Tal cual. Tal cual, tenemos que ver la lucha desde un punto de vista de decisión, de ganas, de energía y bueno, es eso. Aparte de esto de poder encontrarnos y encontrarnos por ahí en Osvaldo, encontrarnos, ¿no? En la solidaridad, encontrarnos físicamente, todo esto nos ayuda para seguir. Así que bueno, la verdad que gracias por el espacio. Un gusto poder escucharte y compartir. Sí, les agradezco a ustedes el espacio que me dieron para hablar sobre la lucha y la memoria, ¿no? Así que, y a seguir dando batalla. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. Bueno, seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas para el Buen Vivir, y la verdad que siempre está bueno recordar, ¿no? A todos estos maestros que nos han dejado legados y que nos ayudan para poder seguir luchando y viendo más allá de todo esto que pareciera, ¿no? Que no tiene un destino o que parece todo terrible, pero sin embargo, bueno, estaba Osvaldo, está cada uno de las hermanos de los Lamien en diferentes territorios también luchando y acompañándonos y enseñándonos día a día, ¿no? Sí, la fuerza enorme que transmiten también. Recordarlo y recordar que bueno, que hay una lucha que no es de ahora, que es histórica, pero que se va transmitiendo y que bueno, hay que seguirla. Y que hay toda una fuerza espiritual también que nos viene desde la Mapu también, que cada día nos sorprende, y nuestros hermanos y hermanas que también nos van sorprendiendo.
quería agradecerle, también no me quería olvidar de agradecerle a Demetria, que es una amiga que siempre nos ayuda para que este programa pueda salir junto con sus amigas. Ya el martes que viene vamos a dar bien todos los nombres porque, bueno, esto tiene un costo también y desde el movimiento no tenemos por ahí los medios como para poder hacerlo, así que más que agradecidas y me alegra, hoy llegó, ella vive en Chicago y ya volvió, ya está en su casa, así que me alegro también de eso. Bueno, este domingo vamos a estar junto con Sandra, vamos a estar en el EMPO de Morón. Vamos a pasar la película La Rebelión de las Flores, que fue una ocupación pacífica que hicimos en el 2017. Y bueno, están todos invitados para también compartir y seguir luchando, recuperando memoria, ¿no? Porque es el Día del Indio Americano. Y ahí ya tenemos todo un planteo y hablaremos de Indoamérica y hablaremos más de nuestros pueblos para poder recuperar memoria, ¿no? Sí. No esos nombres que nos ponen que no nombres tienen impuestos. que ver con nuestras realidades. Pero bueno, también son esos desafíos, ¿no? Porque si no nos ponemos a charlar y a rever, vamos a seguir hablando de la campaña del desierto y tantas cosas que sabemos que no fueron ciertas y que no son ciertas. Así que bueno, hay bastante para seguir trabajando. Justo esa película. Creo que recordar que ahí fue que Vic se acercó y conoció a las hermanas, ¿no? También. Como había mencionado. Sí. Ya venía con nosotras. Bueno, ¿algo más que quieras compartir? Y justo también acabo de recordar que hace poquito se cumplieron 2 meses del asesinato de Ivo Torres, que 3 de ellos, de los oficiales que estuvieron presentes durante su asesinato, están libres. Y que desde los familiares, amigos y de la comunidad a la que pertenece siguen exigiendo justicia. Por lo cual, no se sabe cómo van a continuar estos días, estas semanas. Solo un policía continúa preso. Y eso, solo mantenerlo en la memoria y que la lucha de las comunidades siga ahí presente por justicia. Seguir denunciando, ¿no? Sí. Todo lo que está sucediendo. Bueno, gracias a nuestro operador que se mantiene fiel. Nos vamos a encontrar el martes próximo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje